Trastornos amnésicos. Los trastornos amnésicos constituyen una amplia categoría que incluye una variedad de enfermedades y trastornos que se presentan con un síndrome amnésico. El síndrome se define principalmente como el deterioro de la capacidad de crear nuevos recuerdos. Se ofrecen tres variaciones del diagnóstico del trastorno amnésico, de diferente origen. Trastorno amnésico debido a enfermedad médica, ejemplo, traumatismo craneal. Trastorno amnésico persistente inducido por sustancias debido a intoxicación por monóxido de carbono o consumo crónico de alcohol. Y trastorno amnésico no especificado para casos en que la etiología no está clara. Las dos especificaciones son transitorio si la duración es inferior a un mes y crónico si la duración es superior a un mes. No se han publicado estudios adecuados sobre la incidencia o prevalencia de los trastornos amnésicos, pero la amnesia se observa con mayor frecuencia en los trastornos después del consumo de alcohol y en el traumatismo craneal. El origen o la etiología. Las principales estructuras neuroanatómicas implicadas en la memoria y en el desarrollo de un trastorno amnésico son las estructuras diencefálicas concretas, como los núcleos dorsomediales y de la línea media del tálamo, y las estructuras del lóbulo medio temporal, como el hipocampo, los cuerpos mamilares y la amígdala. La afectación del lóbulo frontal puede resultar en síntomas como paramnesia y apatía, que puede observarse en pacientes con trastornos amnésicos. Se cree que la amnesia global transitoria es un trastorno cerebrovascular que implica un deterioro transitorio del flujo sanguíneo a través de las arterias vertebrovasculares. Las benzodiazepinas son los fármacos de prescripción más utilizados que se asocian a la amnesia. Todas las benzodiazepinas pueden asociarse a amnesia, especialmente si se combinan con alcohol. El triazolam, en dosis iguales o inferiores a 0,25 miligramos, generalmente equivalentes a las dosis estándar de otras benzodiazepinas, no provoca amnesia con más frecuencia que otras benzodiazepinas. Con alcohol y en dosis superiores se ha descrito amnesia anterógrada. Para el diagnóstico del trastorno amnésico se requiere la aparición de deterioro de la memoria manifestado por deterioro de la capacidad de aprender nueva información o incapacidad para recordar información previamente aprendida. Y el trastorno de la memoria debe causar un deterioro significativo en la función social u ocupacional. Se establece un diagnóstico de trastorno amnésico debido a enfermedad médica cuando hay evidencia de una enfermedad médica específica causalmente relevante, incluido el traumatismo físico. El DSM-4-TR categoriza aún más el diagnóstico como transitorio o crónico. Se establece un diagnóstico de trastorno amnésico persistente inducido por sustancias cuando la evidencia indica que los síntomas están relacionados causalmente con el uso de la sustancia. El síntoma central de los trastornos amnésicos es la aparición de un trastorno de la memoria, caracterizado por el deterioro de la capacidad de adquirir nuevos conocimientos, amnesia anterógrada, y la incapacidad para rememorar conocimientos previamente recordados, amnesia retrógrada. El síntoma debe provocar problemas significativos a los pacientes en su función social u ocupacional. Habitualmente se deterioran la memoria a corto plazo y la memoria reciente. Los pacientes no pueden recordar lo que desayunaron o almorzaron, el nombre del hospital o de sus médicos. La información sobre aprendida o los acontecimientos del pasado remoto, como las experiencias infantiles, es buena. La memoria inmediata, analizada por ejemplo solicitando al paciente que repita 6 números, se mantiene intacta. Al mejorar, los pacientes pueden experimentar una reducción gradual del tiempo para el que se ha perdido la memoria, aunque algunos experimentan una mejoría gradual de la memoria para todo el periodo.
El inicio de los síntomas puede ser súbito, como en caso de traumatismos, accidentes cerebrovasculares e intoxicaciones por sustancias neurotóxicas, o bien gradual, como se observa en la deficiencia nutricional y los tumores cerebrales. Diversos síntomas pueden asociarse a trastornos amnésicos. Para los pacientes con otros deterioros cognitivos, un diagnóstico de demencia o delirium es más adecuado que un diagnóstico de trastorno amnésico. En los trastornos amnésicos puede acompañar a los síntomas de deterioro de la memoria cambios de la personalidad, tanto sutiles como marcados. Los pacientes pueden estar apáticos, faltos de iniciativa, presentar episodios de agitación sin desencadenante o estar de apariencia excesivamente amigables o agradables. Es característico que estos pacientes no tengan una buena introspección de su estado neuropsiquiátrico. Tenemos diferentes causas, enfermedades cerebrovasculares que afectan al hipocampo, implican las arterias cerebrales posteriores y basilares y sus ramas. Los infartos raramente se limitan al hipocampo, con frecuencia afectan lóbulos occipitales o parietales. Por lo tanto, los síntomas que suelen acompañar a las enfermedades cerebrovasculares en esta región son signos neurológicos focales de naturaleza visual o sensitiva. Las enfermedades cerebrovasculares que afectan el tálamo medial bilateral, en particular las porciones anteriores, frecuentemente se asocian a síntomas de trastornos amnésicos. En algunas descripciones de casos clínicos se han publicado trastornos amnésicos por la rotura de un aneurisma de la arteria comunicante anterior con el resultado de un infarto de la región prosencefálica basal. La esclerosis múltiple. Los procesos fisiopatológicos de la esclerosis múltiple implican la formación aparentemente aleatoria de placas en el parénquima cerebral. Cuando las placas se producen en el lóbulo temporal y la región diencefálica, pueden aparecer síntomas de deterioro de la memoria. De hecho, las manifestaciones cognitivas más comunes en pacientes con esclerosis múltiple son las del deterioro de la memoria, que se producen en el 40 al 60% de los pacientes. Característicamente, la amplitud de la memoria es normal, pero se observa un deterioro de la rememoración inmediata y diferida. El citado deterioro puede afectar tanto a las materias verbales como no verbales. El síndrome de Korsakoff es un síndrome amnésico causado por la deficiencia de tiamina, asociado en la mayoría de casos a los malos hábitos nutricionales de individuos con abuso crónico de alcohol. Otras causas: mala nutrición, carcinoma gástrico, hemodiálisis, hiperemesis gravídica, la hiperalimentación intravenosa prolongada y la aplicatura gástrica también pueden provocar una deficiencia de tiamina. El síndrome de Korsakoff suele asociarse a encefalopatía de Wernicke, que es el síndrome asociado de confusión, ataxia y oftalmoplejía. En pacientes con estos síntomas relacionados con la deficiencia de tiamina, los signos neuropatológicos consisten en hiperplasia de los vasos de pequeño calibre, con hemorragias ocasionales, hipertrofia astrocitaria y cambios sutiles de los axones neuronales. Aunque el delirium desaparece aproximadamente en un mes, el síndrome amnésico acompaña o sigue a la encefalopatía de Wernicke aproximadamente en el 85% de los casos. Las lagunas alcohólicas o alcoholic blackouts. Algunos individuos con abuso grave de alcohol pueden presentar el síndrome, frecuentemente denominado laguna alcohólica. Característicamente, estos individuos se despiertan por la mañana con la conciencia de ser incapaces de recordar un periodo de la noche anterior durante la que sufrieron intoxicación. En ocasiones, ciertas conductas específicas, esconder dinero en un lugar secreto y provocar peleas, se asocian a las lagunas. La terapia electroconvulsiva habitualmente se asocia a amnesia retrógrada durante un periodo de varios minutos antes del tratamiento y a amnesia anterógrada después de este. La amnesia anterógrada suele resolverse en 5 horas. Puede persistir déficits leves de memoria durante 1 a 2 meses tras
un ciclo de terapia electroconvulsiva, pero los síntomas se resuelven completamente de 6 a 9 meses tras el tratamiento. El traumatismo craneal. Los traumatismos craneales, tanto cerrados como penetrantes, pueden provocar una amplia diversidad de síntomas neuropsiquiátricos como la demencia, depresión, cambios de personalidad y trastornos amnésicos. Los trastornos amnésicos causados por traumas craneales con frecuencia se asocian a un periodo de amnesia retrógrada hasta el incidente traumático y amnesia para el incidente traumático mismo. La amnesia global transitoria se caracteriza por la pérdida súbita de la capacidad para recordar acontecimientos recientes o recordar información nueva. El síndrome suele caracterizarse por confusión leve y falta de introspección sobre el problema, un sensorio claro y ocasionalmente la incapacidad para realizar algunas tareas complejas bien aprendidas. Los episodios duran de 6 horas a 24 horas. Se desconoce la fisiopatología, aunque es probable que implique la isquemia del lóbulo temporal y las regiones diencefálicas. En anatomía patológica y análisis de laboratorio, los parámetros diagnósticos de trastornos amnésicos pueden obtenerse mediante pruebas neuropsicológicas cuantitativas. Asimismo, se dispone de pruebas estandarizadas para valorar la rememoración de acontecimientos históricos o figuras públicas bien conocidas para caracterizar la incapacidad de un individuo para recordar la información previamente aprendida. El rendimiento en dichas pruebas varía entre individuos con trastorno amnésico, en las que puede haber deficiencias sutiles en otras funciones cognitivas. Sin embargo, los déficits de memoria constituyen el rasgo dominante de la exploración del estado mental y de cualquier déficit funcional. No hay datos ni rasgos específicos diagnósticos en exploraciones de resonancia magnética o tomografía computarizada. La lesión de estructuras del lóbulo medio temporal es frecuente, sin embargo, y puede reflejarse con una dilatación del tercer ventrículo o de las astas temporales o en la atrofia estructural detectada por resonancia magnética. El diagnóstico diferencial es entre demencia y delirio. Los trastornos amnésicos pueden distinguirse porque aparecen en ausencia de un trastorno de conciencia y se caracterizan por la relativa conservación de los dominios cognitivos. Ambos trastornos pueden tener un inicio gradual con una progresión lenta, como en la psicosis de Korsakoff en un consumidor de alcohol crónico. Los trastornos amnésicos, sin embargo, también pueden aparecer súbitamente, como en la encefalopatía de Wernicke, la amnesia global transitoria o la lesión axónica. Aunque la demencia de Alzheimer progresa inexorablemente, los trastornos amnésicos tienden a mantenerse estáticos o incluso mejorar una vez corregida la causa desencadenante. En cuanto a los auténticos déficits de memoria, el trastorno amnésico y la enfermedad de Alzheimer son diferentes. La enfermedad de Alzheimer tiene un impacto sobre la recuperación, así como la codificación y la consolidación. Los déficits de la enfermedad de Alzheimer trascienden de la memoria hasta el conocimiento general, memoria semántica, el lenguaje, la praxis y la función general que están preservados en los trastornos amnésicos. El envejecimiento normal muestra un cierto deterioro menor de la memoria que puede acompañar al envejecimiento normal, aunque el requisito del DSM-4-TR a saber es que el deterioro de la memoria provoque un deterioro significativo en la función social o ocupacional y debería descartarse el diagnóstico de envejecimiento normal. Los trastornos disociativos ocasionalmente pueden ser difíciles de diferenciar de los trastornos amnésicos. En los pacientes con trastornos disociativos, sin embargo, es más probable la pérdida de la orientación del propio ser y puede haber déficits de la memoria más selectivos en comparación con los pacientes con trastornos amnésicos. Por ejemplo, los pacientes con trastornos disociativos pueden desconocer su nombre y apellidos o sus direcciones, pero son capaces de aprender nueva información y rememorar recuerdos pasados seleccionados.
Los trastornos facticios. Los pacientes con trastornos facticios que simulan un trastorno amnésico habitualmente presentan resultados inconscientes en las pruebas de memoria y no presentan signos de una causa identificable. Estas observaciones, junto con la evidencia de una ganancia primaria o secundaria, para el paciente debería indicar un trastorno facticio. La evolución de un trastorno amnésico depende de su etiología y tratamiento, particularmente el tratamiento agudo. Con el tiempo se observa poco mejoría, aunque el trastorno tampoco progresa. Las excepciones son amnesias agudas, como la amnesia global transitoria, que se resuelve completamente en horas o días, y el trastorno amnésico asociado a traumatismo craneal, que mejora gradualmente durante los meses posteriores al traumatismo. La amnesia secundaria, los procesos que destruyen el parénquima cerebral, como el accidente cerebrovascular, los tumores y las infecciones, son irreversibles, aunque en esta ocasión también es estática, una vez contenida la infección aguda o la isquemia. El tratamiento, básicamente, la principal estrategia es tratar la causa subyacente. Aunque un paciente esté amnésico, los recordatorios de apoyo sobre la fecha, la hora, la localización del paciente pueden serle útiles y reducir su ansiedad. Tras la resolución del episodio amnésico, la psicoterapia en cualquiera de sus modalidades, cognitiva, psicodinámica o de apoyo, puede ayudar a los pacientes a incorporar la experiencia amnésica en sus vidas. La psicoterapia. Las intervenciones pueden ser de considerable valor para los pacientes con trastornos amnésicos resultantes de lesiones cerebrales. La recuperación. A medida que se toma conciencia de la lesión, los pacientes pueden sentirse enfadados y víctimas de la malévola mano del destino. Y la recuperación tiene que ser básicamente integradora.